Ya todos la encontraron. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 40. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Está escrito así: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Diga conmigo: Señor, háblame a través de tu palabra y a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Tome su lugar, su asiento, desocupe sus manos y dele un aplauso al Señor en esta hora con alegría a su nombre. Diga gloria a Dios. Diga amén. Nosotros hace algún poco tiempo atrás meditábamos acerca de esta historia, lo que aconteció dentro de ella, y el milagro, podemos llamarlo de esta manera, que aconteció de aquello que era veneno pasó a ser algo consumible. También hablamos de que la harina no tiene propiedades, escuche bien, la harina no tiene propiedades que contrarresten el veneno o contrarresten lo que aquellos declararon como muerte, como queriendo decir, no es un antídoto para poder contrarrestar y hacer que esa comida fuera una comida saludable. Pues esto ya lo han querido mostrar una y otra vez para ver qué fue lo que pasó ahí. La ciencia, al tratar de probarlo de manera natural, de tratar de mirar a ver si la harina tiene alguna propiedad, encuentran de que eso no es así. Ahora nos lleva a nosotros, a los creyentes, a pensar por la fe de que esto aconteció, fue real, y la ciencia desmentir y a decir: esta es una historia sin fundamento. Pero quiero hablar en esta mañana de algo interesante que encuentro dentro de esta palabra. Y no es tanto la acción de Eliseo, sino la acción de la gente que estaba con Eliseo. ¿Cuál acción, pastor? Primera de ellas es cuando ellos están comiendo. La Biblia habla de que no se dan de cuenta antes de que el veneno estaba ahí, sino mientras estaban comiendo, notan de que aquello que habían traído, le habían echado a la sopa, no era, amados hermanos, algo silvestre, algo de poder comer, sino que era veneno, y el que estaba cocinando no lo sabía. Entonces, mientras estaban comiendo, mientras se estaban alimentando, se dan de cuenta que dentro de la sopa había aquello que no era comestible, que era veneno. La gente ya sabía que esa sopa no servía, no estaba para comer, no estaba para alimentarse. Eliseo, o sea, esto ya estaba en el conocimiento colectivo. Quiero decir, la gente que estaba comiendo la sopa sabía que estaba envenenada. En la conciencia de los que se estaban alimentando estaba de que esa sopa no se podía comer. ¿Qué hace Eliseo? Eliseo manda a traer harina, la esparce en la sopa. Me imagino que volvieron a echar todo en un solo lugar, o plato por plato, no sé. El caso es que le echó harina a la sopa, la revolvieron y la volvieron a servir. La gente que tenía el concepto que esa sopa estaba envenenada, la gente que sabía que había muerte en esa olla, cambió su manera de pensar cuando Eliseo le echó harina. Diga conmigo gloria al Señor. O sea, es como un ejemplo que a usted se le diga, o que a usted se le pase una bebida y frente a usted se le eche veneno a esa bebida. Sé que es una comparación un poco exagerada, pero es semejante a lo que estaba pasando. Frente a usted se le eche veneno y se le diga: tome esta bebida. ¿La tomaría? Obvio que no. ¿Cómo voy a participar de eso, pastor? Usted me quiere matar, no le caigo bien, etcétera. Y tomar nuevamente esa bebida, traer un poco de harina, echarle y decirle: ahora sí, ya no hay más muerte ahí. ¿Lo podrías creer? ¿Lo podrías creer?
Se lo puede tomar, retirarse, ir a votar, porque usted dice, veneno es veneno. Mire la manera, no de Eliseo, sino la forma de pensar de la gente en esa época. Saben que hay veneno, no es comestible, solo le echa harina. ¿Y sabe qué hace la gente? La gente pasa a comerse la sopa. Mire cómo cambia la manera de pensar de alguien que frente a sí tiene algo malo y que solo una acción de un hombre de Dios le puede hacer pensar de una manera diferente a su nombre. ¿Sabe? Yo estaba hablando con una hermana en los días pasados, allá en Bonanza, y la hermana me decía, pastor, dígame una cosa, si es verdad o es mentira. ¿Es verdad, pastor, que es malo que yo traiga aceite a mi casa, que unja a mi hija, me unja a mí, unja mi casa, unja mi negocio, unja todo lo que aparezca? ¿Es malo, pastor, que yo lo unja? Yo trato de explicarle a la hermana y me dice, pastor, pero es que yo cada vez que me echo aceite me siento bien. Cada vez que hago esto con el aceite me siento perfecto, pastor. Es más, estaba enferma, me eché aceite y fui sanada, pastor. Entonces le digo a la hermana, si usted quita el aceite de esa ecuación, o sea, de lo que me está contando, es probable de que no sea sanada. Sí, pastor, el aceite tiene poder. Sí, pastor, me he sentido bien con el aceite. Entonces la respuesta es, no es el aceite, no es la harina, no sé si me dejo entender, la que cambia las cosas. ¿Me dejo entender? No es el aceite que se cree que es milagroso. No es la harina que tiene propiedades para cambiar el veneno por algo bueno, sino es la forma de pensar y la fe que tenían aquellas personas. Porque si van a mirar y colocan esa harina en un estudio, lo colocan, amados hermanos, en un laboratorio, revisan, es una harina común y corriente. ¿Dónde cambiaron las cosas? En la forma y en la fe de pensar de estas personas, porque ellos creían que había veneno, pero después de lo que hizo el hombre de Dios, ellos dijeron, esto ya no tiene más veneno. Pero esto nos deja en un hilo muy delgado entre la fe y entre la idolatría. Escúcheme bien, esto nos deja en una pequeña pestaña entre convertirse en una persona idólatra y entre convertirse en una persona de fe. Ahora, ¿dónde nosotros sabemos que lo que estamos haciendo a través de la fe? Porque a través de la fe se puede crear la idolatría. Se puede. La Biblia dice que Moisés estaba en el monte, su hermano estaba tratando de contener al pueblo. Pasaron muchos días, no descendía. La gente le empieza a hacer reclamo y a decir, entonces haznos dioses, queremos algo en lo que creer. Queremos algo en lo que creer, porque el que se fue, o sea, en el que ellos creían que era el hombre de Dios, que entre comillas lo miraban como Dios, lo miraban como la persona principal que hablaba de parte de Dios. Entonces ellos dijeron, ya no está Moisés, a ti no te vemos de la misma manera, créanos un Dios para nosotros poder servirle. O sea, danos algo en lo que creer para que nosotros podamos empezar a depositar nuestra fe. Ya no está Moisés en quien creíamos, entonces necesitamos algo en lo que creer. Dese de cuenta cómo ellos, mirando al hombre de Dios, lo miraban como alguien importante para su fe. El hombre de Dios es quitado, ellos necesitaban sustentar su fe a través de ¿qué? De lo que fuera. El tema era que tenían que tener algo delante para poder creer. Entonces él dice, la Biblia, que metió algunas cosas de oro, sacó algo que se parecía a un becerro, a un burril, lo colocó ahí y le dijo, aquí están vuestros dioses. La gente empezó a hacer fiesta y a decir, bueno, no tenemos a Moisés, pero tenemos esto. Dese de cuenta ese aspecto delgado.
¿Por qué? Porque aquello que ellos habían mandado a creer no les hablaba la ley de Dios, no les predicaba, no les corregía, no les exhortaba. Simplemente era una fe que iba de aquí para allá, pero de allá para acá no había ninguna retroalimentación. En cambio, en el caso de Moisés, él, amados hermanos, que conocía la ley de Dios, ellos creían en el hombre de Dios, pero el hombre de Dios también les corregía para orientar correctamente dónde está la fe. Quien comprende, diga conmigo gloria a Dios. Entonces, ese acto entre la fe y la idolatría tenemos que aprender a diferenciarlo con una sencilla cosa. ¿Cuál es la fe que le agrada al Señor? A su nombre. ¿Cuál es la fe que le agrada al Señor? Esa fe tiene que ser sustentada de la forma más simple que usted se pueda imaginar. ¿Cuál, pastor? ¿Quién es el autor, según la Biblia, el autor y consumador de la fe? ¿Quién es? Jesús. La Biblia dice que Él es, ¿qué cosa? Autor y consumador de la fe. Quiere decir que la fe que no es idólatra, la fe que no es idólatra, es una fe sustentada ¿en quién? En el Señor. Porque Él fue el creador de la fe, y con Él la fe va a desaparecer, porque llegará un momento donde la fe ya no va a ser necesaria. La fe va a desaparecer. La Biblia dice que todos los dones o lo conocido va a desaparecer y solo uno va a quedar, va a permanecer durante el tiempo, y llamémoslo durante los siglos, que es el amor. Pero todo esto en algún momento va a tener que desaparecer. ¿Por qué? Porque el Señor la creó para darnos en esta tierra, mientras estemos en ella, sustento para caminar y para avanzar con el Señor. Y cuando el Señor nos lleve de esta tierra, ya no va a haber más necesidad de la fe, porque estaremos con Dios y Dios estará con nosotros. Entonces, la fe correcta, amados hermanos, la fe adecuada es aquella que está depositada, direccionada precisamente en el Señor. Diga conmigo gloria a Dios. Mucha gente diría, pastor, pero a Moisés lo idolatraban, que cuando murió lloraron 40 días. Incluso se cierra el libro, amados hermanos, de Deuteronomio, diciendo: nunca se ha levantado un profeta antes ni después como este siervo Moisés. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Que aunque parece que Moisés era idolatrado, Moisés nunca aceptó, amados hermanos, idolatría por parte del pueblo de Dios. Es más, la gente que hablaba bien de Moisés es la gente que le hacía la vida difícil a Moisés, porque Moisés tampoco se las ponía fácil. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, que es conocido como el último discurso de Moisés, encontramos que Moisés tiene la última oportunidad, porque el Señor le dice: Moisés, sube al monte, te mostraré la tierra, pero no entrarás en ella. O sea, ya no hay más para ti, Moisés. Hoy es la última oportunidad que le digas algo al pueblo. ¿Sabe qué hace Moisés y qué le dice al pueblo? No se para frente a la gente, le dice: ustedes saben que yo he servido con amor, pero el Señor ya me va a quitar de este lugar. No, ¿sabe para qué aprovechó Moisés? Para crear el libro de Deuteronomio, conocido como segunda ley o último discurso. ¿Qué se habla en Deuteronomio? Moisés hace una recopilación de la ley de Dios. Moisés rescata todos los mandamientos importantes y los plasma en su último discurso de vida. Y en ese último discurso de vida no habla de él, no habla de cuánto la gente lo hizo sufrir, de cuánto él valía para el pueblo, de cuán tan importante él era para que la gente de entrar a la tierra prometida. No, él agarra la ley de Jehová, se las empieza a recordar, se las empieza a volver a decir, para que ellos no olviden lo que Dios les mandó a decir un día a través de Moisés. ¿Qué es eso? Un hombre de Dios que respeta la fe en el Señor, no toma la gloria para sí, sino que la redirecciona al Rey de la Gloria. Esa es una fe, amados hermanos, que se puede mantener invicta hasta el día que el Señor venga. Levante la mano y diga gloria a Dios. Porque nuestra fe no tiene que estar puesta en la harina, ni en el que carga la harina.
Nuestra fe tiene que estar puesta, amados hermanos, ¿en quién? En el Señor. ¿La harina creó milagro? No. ¿El hombre de Dios creó un milagro? No. La fe de aquellos hombres que conocían la realidad de lo que estaban viviendo, ¿creó el milagro? Sí. Porque no fue el hombre, no fue la harina, fue los que creyeron que eso era una realidad. A veces le colocamos esto al hombre de Dios, que quien tiene que tener la fe es el hombre de Dios por nosotros. Quien tiene que creer que tu vida va a cambiar tiene que ser el hombre de Dios y no tú. Y tienes delante ese plato con veneno, tienes delante tuyo esa dificultad, y tú dices: yo no puedo hacer nada por eso, necesito que alguien lo haga por mí. Alguien viene y te da un acto de fe, y usted dice: es un hombre de Dios, y no te diste de cuenta que fue tu fe la que cambió esa situación. Prueba de eso lo encontramos en una mujer con 12 años con flujo de sangre, que no recibió una oración, no recibió la atención del maestro cuando estaba camino de fe, sino que su atención fue llamada después del milagro. ¿Cómo consiguió el milagro, amados hermanos? A través de que ella creía de que una acción dirigida al maestro iba a cambiar su vida. Diga conmigo: gloria a Dios. ¿Qué es eso? Que Jesús tenía el poder para sanar, o que había una mujer que creía tanto en Jesús que podía conseguirlo. Pues ¿acaso el mismo Jesús no nos dijo: para el que cree, ¿qué dijo? Todo. Todo. Pero volvemos otra vez al comienzo: no una fe cualquiera, una fe dirigida en el Señor. Todo el que en la Biblia alcanzó un milagro lo hizo a través de que creían por alguien en Él. Diga conmigo: gloria a Dios. Fueron bendecidos, fueron sanados, fueron restaurados. Y tengamos cuidado que esa línea tan delgada no nos deje del otro lado, donde quitemos a Jesús y coloquemos cosas que redireccionan nuestra fe, no para el Señor, sino para la idolatría. No es el aceite quien cambia una vida o la puede sanar, es la fe y la acción con que la persona lo hace. No es la harina la que puede, amados hermanos, detener la acción del veneno. Es la fe de aquel que lo va a consumir, porque su vida es la que está en riesgo. Diga conmigo: gloria al Señor. No es el manto el que vaya a tocar que va a causar esa diferencia. Es el esfuerzo que tomo y la decisión de ir hasta el Señor, acercarme a Él y creer que al tocarlo mi vida va a cambiar. Es la acción de fe que cada individuo adopta al acercarse al Señor, de que su vida va a ser diferente. Esa es la fe que cambia todas las cosas, incluso el veneno, en algo bueno para la vida del hombre o de la mujer de fe. ¿Quién entiende? Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. Póngase de pie y que el Señor siga hablando mejor a su vida.